Imagina que estás sentado en una mesa vieja de madera, con una luz amarillenta entrando por la ventana, y entre tus dedos tienes una moneda pequeña, casi insignificante para muchos, pero para otros. Esto puede cambiar una vida entera. Hoy te voy a contar una historia que no es solo sobre una moneda, sino sobre un misterio que todavía está haciendo ruido en Estados Unidos, en subastas privadas, en colecciones secretas. Y en manos de gente que jamás pensó que un simple centavo podría valer más que una casa. Estamos hablando del One Cent 1990 Lincoln Memorial, una moneda de los Estados Unidos que a primera vista parece completamente normal. La ves y dices ok, es un penny más, algo que muchos incluso dejan en el cambio del café, del gas station o perdido en el asiento del carro. Pero aquí viene lo interesante, porque en el mundo de los coleccionistas, lo que parece normal muchas veces es exactamente lo contrario. Y esto es lo que hace que esta historia se vuelva peligrosa para el que no sabe y una oportunidad brutal para el que está atento. Porque en el mundo del dinero antiguo, del coleccionismo hardcore, del old school cash hunting, las reglas son diferentes. No es lo que ves, es lo que no estás viendo. La moneda One Cent 1990 Lincoln Memorial fue producida en grandes cantidades, millones y millones de piezas. La mayoría de estas monedas no valen más que su valor nominal. Pero escucha bien esto, algunas pocas, muy pocas, tienen errores, variaciones, detalles de acuñación que las convierten en piezas extremadamente buscadas. Y aquí es donde empieza el misterio. Hay monedas que salieron con pequeños errores en la impresión del Lincoln Memorial, otras con doble estampado, algunas con variaciones en el metal o en el brillo que solo se detectan bajo lupa profesional. Y lo más loco de todo esto es que muchas de estas monedas siguen circulando hoy en día, en bolsillos normales, en carritos de supermercado, en alcancías olvidadas. Ahora imagina esto contigo mismo por un segundo. Estás pagando un café en una gas station en Texas, te dan cambio, y sin saberlo, guardas una moneda que podría ser parte de ese grupo raro. Nadie lo nota. Nadie sospecha. Pero esa pequeña pieza metálica empieza a cargar un secreto. Y es aquí donde los coleccionistas entran en juego, personas que literalmente pasan horas, días, años revisando monedas una por una, buscando esas anomalías que el ojo común no detecta. Gente que usa microscopios, luces especiales y técnicas que parecen sacadas de una película. Pero la verdadera pregunta es esta, ¿por qué alguien pagaría miles o incluso decenas de miles de dólares por un simple centavo? La respuesta no es tan simple como parece. No es solo rareza. Es historia, es demanda, es obsesión. En el mundo del coleccionismo, cuando algo se vuelve difícil de encontrar en condición perfecta o con error único, su valor puede dispararse de forma impredecible. Y eso es lo que convierte a estas monedas en pequeños tesoros escondidos. Pero espera, porque esto se pone todavía más interesante. Hay reportes de monedas 1990 Lincoln Memorial que han sido vendidas en mercados privados por cifras que el público general no cree al principio. Porque claro, la mayoría piensa, un centavo es un centavo. Pero los expertos saben que no todas las monedas nacen iguales. Algunas tienen detalles tan sutiles que solo se detectan con experiencia real. Y aquí viene el problema, la mayoría de la gente nunca revisa sus monedas. Las gastan. Las pierden. Las ignoran. Y ahí es donde se escapa la oportunidad. Y lo más intrigante de todo esto es que el valor no siempre está publicado oficialmente. Muchas transacciones ocurren en silencio, entre coleccionistas privados, en subastas discretas, donde el público ni siquiera tiene acceso. Ahora quiero que pienses algo conmigo. ¿Qué pasaría si una de esas monedas estuviera en este momento en un frasco viejo en tu casa? ¿O en la guantera de tu carro? ¿O mezclada entre monedas viejas que nunca revisaste? La mayoría de personas no lo sabría. Y eso es lo que hace que esta historia tenga un toque casi de suspenso real. Porque no estamos hablando de teoría, estamos hablando de objetos físicos que existen ahora mismo.
Hay expertos que dicen que el 1990 Lincoln Memorial Penny, en condiciones específicas y con ciertos errores raros, puede entrar en categorías de alto valor dentro del mercado de coleccionistas. Pero no cualquier uno, solo los que cumplen características muy específicas que no siempre son fáciles de identificar a simple vista. Y aquí es donde entra la parte más peligrosa de esta historia, la ignorancia del valor. Porque la ignorancia es lo que hace que estas monedas sigan circulando sin ser detectadas. Y mientras tú estás viendo esto, hay gente revisando cada moneda que cae en sus manos como si fuera oro puro. Pero no te voy a mentir, también hay muchas falsificaciones, errores mal identificados y mitos en Internet que confunden a la gente. Por eso, los expertos reales siempre dicen lo mismo, no todo lo brillante es oro, y no todo centavo es basura. Y ahora imagina la escena completa. Un coleccionista en una habitación silenciosa, luz blanca encima de una mesa, una lupa en la mano, revisando una moneda del año 1990. La gira lentamente. La observa desde todos los ángulos. Su respiración cambia. Porque algo no cuadra. Algo en ese Lincoln Memorial Penny no es común. Ese momento, ese segundo, es donde empieza el verdadero valor. Y lo más impactante es que ese tipo de descubrimiento puede cambiar completamente la vida financiera de alguien. No por magia, no por suerte ciega, sino por conocimiento, atención y timín. Pero todavía no hemos llegado a la parte más fuerte de esta historia. Porque lo que te voy a contar después cambia completamente la percepción de esta moneda, y lo que realmente ha llegado a valer en ciertos casos extremos dentro del mercado privado de coleccionistas en Estados Unidos. Y ahí es donde todo se vuelve más intenso, más inesperado, y más difícil de ignorar. Si quieres, en la siguiente parte te voy a mostrar cómo identificar los detalles que hacen que esta moneda pase de ser un simple centavo a una pieza altamente buscada. ¿Y por qué algunos coleccionistas literalmente compiten por conseguirla antes que otros se den cuenta? Si te quedaste pensando en esa mesa, en esa luz blanca y en ese centavo girando entre los dedos de un coleccionista, es porque esta historia no se trata solo de una moneda. Se trata de cómo algo completamente ignorado puede convertirse en una obsesión silenciosa en el mundo del dinero raro. Ahora vamos a entrar en la parte donde las cosas se ponen serias, porque el One Cent 1990 Lincoln Memorial no se mira igual cuando entiendes qué es lo que realmente buscan los expertos. No es solo el año, no es solo la cara de Lincoln, no es solo el color del cobre. Es el conjunto de pequeños detalles que la mayoría de la gente nunca se detiene a observar. Los coleccionistas más experimentados en Estados Unidos no buscan monedas bonitas. Buscan monedas diferentes. Y esa diferencia puede ser tan mínima que parece una locura hablar de valor alto por algo tan pequeño. Pero en este mundo, lo pequeño es lo que manda. Por ejemplo, hay monedas que presentan lo que llaman variaciones de acuñación. Eso significa que durante el proceso de fabricación, algo no salió completamente perfecto. Una presión un poco más fuerte, un alineamiento ligeramente fuera de lugar, un desgaste inesperado en el molde. Para la persona común, eso es un defecto sin importancia. Para un coleccionista, eso puede ser la clave. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante, porque el 1990 Lincoln Memorial Penny no es famoso por ser raro en masa, sino por ser raro en detalle. Es como buscar una aguja dentro de un montón de agujas, pero una de ellas brilla un poco diferente bajo la luz correcta. Imagina ahora a alguien en un pequeño cuarto en Ohio, con cientos de monedas frente a él. No está mirando rápido. No está improvisando. Está analizando. Una por una. Lentamente. Sin distracción. Porque sabe que un segundo de descuido puede significar perder una pieza importante. Este tipo de personas no buscan emoción inmediata. Buscan precisión. Y esa precisión es la que convierte el hobby en algo casi profesional. Porque aquí no se trata de suerte solamente, se trata de entrenamiento del ojo. Y lo curioso es que muchas de estas monedas especiales han pasado por miles de manos sin que nadie se diera cuenta.
Han estado en bolsillos, en cajas registradoras, en máquinas expendedoras, en autos, en frascos de cambio suelto que nadie revisa en años. Es casi como si estas monedas estuvieran escondidas a plena vista. Ahora, hay algo que debes entender muy bien sobre este tipo de piezas: no todas las variaciones aumentan el valor. Algunas son insignificantes en el mercado. Otras son altamente buscadas dependiendo de la condición, el brillo original, el desgaste y la claridad de los detalles del Lincoln Memorial en el reverso. El ojo experto sabe distinguir cosas que parecen invisibles. Por ejemplo, pequeñas duplicaciones en letras, ligeros desplazamientos en el grabado, o diferencias microscópicas en la textura del metal. Todo esto puede cambiar completamente la historia de una moneda. Y mientras tanto, la mayoría de las personas sigue gastándola sin pensar dos veces. Pero hay un detalle aún más interesante en este mundo: la psicología del coleccionista. Porque no solo están comprando metal. Están comprando posibilidad. Están comprando la emoción de encontrar algo que el resto del mundo ignoró. Y esa emoción es adictiva. Hay gente que ha pasado de simple curiosidad a obsesión total, revisando monedas después del trabajo, en el carro, en la cocina, incluso en momentos donde otros estarían descansando. Porque una sola coincidencia puede cambiarlo todo. Ahora imagina algo más profundo: el mercado privado. Ese donde no todo se publica, donde las transacciones no siempre aparecen en Internet, donde los acuerdos se hacen entre personas que saben exactamente lo que tienen en sus manos. En ese mundo, una moneda puede ser evaluada no solo por su condición, sino por su historia de descubrimiento. Cómo fue encontrada, dónde estaba, cuánto tiempo pasó ignorada. Todo eso agrega una capa de valor que no siempre es visible para el público general. Y aquí es donde el 1990 Lincoln Memorial Penny empieza a mostrar su verdadero peso en el juego. Porque cuando aparece uno con características inusuales en estado excelente, el interés puede subir de manera inesperada. No es automático, no es constante, pero cuando sucede, sucede fuerte. Y lo más inquietante es que nunca sabes dónde va a aparecer el próximo. Puede ser en una colección vieja heredada. Puede ser en una caja olvidada en un garaje. Puede ser en el cambio de una compra cualquiera. Eso es lo que mantiene a los coleccionistas en alerta constante. Y en ese punto, ya no estás hablando de una simple moneda, estás hablando de una posibilidad financiera escondida en algo que mide apenas unos milímetros. La gente suele subestimar esto porque parece demasiado simple. Pero el mercado de monedas raras en Estados Unidos ha demostrado una y otra vez que lo simple puede ser engañoso. Y mientras algunos siguen pensando que todo centavo es igual, otros están mirando cada detalle como si fuera una pista. Ahora viene algo importante que pocos entienden hasta que ya están dentro de este mundo: el valor no siempre se revela de inmediato. A veces una moneda puede pasar años sin ser reconocida, hasta que alguien con experiencia la identifica correctamente. Ese momento de reconocimiento es lo que cambia todo. Porque en ese instante deja de ser moneda común y pasa a ser pieza de interés. Y todavía no hemos llegado al punto final de esta historia, porque lo que hace realmente especial a este tipo de monedas no es solo su existencia, sino lo que algunos ejemplares específicos han llegado a representar dentro del mercado de coleccionistas más competitivo. Y es ahí donde todo se vuelve más serio, más intenso y más sorprendente de lo que parece a simple vista. Ahora es donde esta historia realmente cambia de nivel, porque ya no estamos hablando de curiosidad ni de simple coleccionismo casual. Estamos entrando en el punto donde un detalle mínimo puede separar una moneda común de una pieza que despierta competencia real entre coleccionistas serios en Estados Unidos. Cuando un experto tiene frente a sí un 1 cent 1990 Lincoln Memorial, lo primero que hace no es emocionarse. Lo primero que hace es dudar. Porque en este mundo, la confianza rápida es un error. Cada segundo de observación es una decisión silenciosa. Cada ángulo de luz puede revelar algo que antes no estaba ahí. La moneda gira lentamente entre los dedos. No hay ruido. Solo concentración.
Y ahí es cuando empiezan a aparecer las preguntas correctas. ¿El relieve del Lincoln Memorial está perfectamente alineado? ¿Las letras del One Cent muestran algún tipo de duplicación sutil? ¿El borde del cobre tiene un desgaste uniforme o hay variaciones que no encajan con una producción estándar? Para la mayoría de las personas esto suena exagerado, pero para alguien entrenado en monedas, esos detalles son la diferencia entre ignorar algo o detener todo y observar con más cuidado. Y aquí es donde el suspenso se vuelve real. Porque muchas de estas monedas no muestran su verdadero valor a simple vista. Necesitan condiciones específicas de luz, aumento, comparación con ejemplares normales y sobre todo experiencia. Sin eso, pasan desapercibidas como cualquier otra moneda del cambio diario. Imagina ahora que alguien encuentra una moneda así en una colección antigua heredada de un familiar. Una caja de madera, polvo acumulado, monedas de diferentes años mezcladas sin orden. Para cualquiera sería solo monedas viejas. Pero para alguien con el conocimiento adecuado, ese momento puede sentirse como entrar en un territorio desconocido donde cada pieza es una incógnita. El corazón del coleccionista no late más rápido por emoción superficial. Late porque sabe que la probabilidad está en su contra, pero la posibilidad existe. Y en este juego, la posibilidad es suficiente. Algunos ejemplares del 1990 Lincoln Memorial han mostrado características que los hacen destacar dentro de ciertos círculos de coleccionistas. No todos, no la mayoría, solo unos pocos. Y esos pocos son los que generan conversaciones, ofertas privadas y búsquedas constantes. En el mercado de monedas, lo que no es común se vuelve deseado. Y lo que es deseado, puede escalar en valor dependiendo de la condición, la rareza del error y el interés de compradores en ese momento específico. No es un precio fijo, es una negociación viva. Hay historias de coleccionistas que han pasado años revisando monedas sin encontrar nada relevante, hasta que un día, sin aviso, aparece una pieza que cambia completamente su perspectiva. No porque sea mágica, sino porque encaja en los criterios exactos que el mercado valora en ese momento. Y aquí es donde entra la parte más intensa de esta historia. Porque el valor no siempre está en lo obvio. A veces está en la combinación perfecta entre conservación, detalle y demanda. Y cuando esos tres factores se alinean, el resultado puede ser inesperado. El Lincoln Memorial en el reverso no es solo un diseño, es una referencia clave. Su nitidez, su alineación, la forma en que fue acuñado, todo eso puede ser analizado como si fuera una huella digital. Y dentro de esas huellas, los expertos buscan inconsistencias que convierten lo común en algo buscado. Ahora imagina el momento en que alguien finalmente confirma que tiene una de esas piezas especiales. No hay celebración inmediata. Hay silencio. Porque primero viene la verificación. Comparar. Revisar nuevamente. Confirmar que no es un error de observación. Ese proceso puede tomar horas o incluso días. Porque en este mundo, equivocarse puede significar sobrevalorar algo que no lo merece, o peor aún, subestimar algo que sí tiene valor real. Y cuando finalmente se confirma, la historia cambia de ritmo. Ya no es solo una moneda. Es un activo. Algo que puede entrar en subasta, en negociación privada o en manos de coleccionistas dispuestos a competir. Pero lo más interesante es que este tipo de monedas no siempre llegan al mercado abierto. Muchas veces se mueven en círculos cerrados, donde los compradores ya saben lo que están buscando y reaccionan rápido cuando aparece una oportunidad. Eso crea un ambiente casi invisible para el público general, pero muy activo detrás de escena. Un mundo donde las monedas no solo se coleccionan, sino que se persiguen. Y aquí es donde la tensión de esta historia alcanza su punto más alto. Porque lo que parece un simple centavo puede ser parte de una categoría mucho más valiosa de lo que la mayoría imagina. No por su material, sino por su historia dentro del sistema de coleccionismo. La gente suele pensar que el valor de una moneda es fijo, pero en realidad depende de muchos factores externos: quién la quiere, cuántas existen en esa condición,
Y qué tan rápido alguien está dispuesto a pagar por ella en un momento específico. Y en el caso del One Cent 1990 Lincoln Memorial, cuando todas esas condiciones se alinean en un ejemplar raro y bien conservado, el resultado puede ser sorprendente. Porque al final, este no es solo un juego de monedas. Es un juego de percepción, de atención al detalle, de conocimiento aplicado en algo que la mayoría ignora completamente. Y ahora, después de todo este recorrido, después de observar cómo algo tan pequeño puede tener tanta historia detrás, llegamos al punto donde todo se resume en una sola cifra. El momento donde el misterio se convierte en valor real reconocido dentro del mercado de coleccionistas, alcanzando hasta $20.600.